Hola, soy el doctor Dan Driscoll de la Escuela de Medicina de la Universidad de la Florida y quiero agradecer a la Asociación Colombiana por invitarme a dar esta charla el día de hoy. Voy a estar hablando sobre el síndrome Prader-Willi, la parte genética y la parte nutricional. Esta es una imagen de la Universidad de la Florida, la Escuela de Medicina. Este es el edificio en el que estoy ahora. Aquí estoy dando esta charla y aquí se encuentra nuestro hospital infantil. Entonces, ¿cuáles son mis objetivos del día de hoy? Yo quiero darles una vista general del síndrome de Prader-Willi para traerlos a todos en contexto, para hablarles sobre cómo sospechar de estos diagnósticos y el trabajo genético que hay que hacer. Quiero hablarles sobre las fases nutricionales del síndrome Prader-Willi y quiero dejarlos con el sentimiento de que este es un sistema de modelos para entender la regulación del apetito y la obesidad. Este es un sistema modelo que nos sirve para esto. Ahora, hay unos ensayos clínicos muy prometedores que están ya en camino y esperamos que sean exitosos. Una introducción al tema. SPW se describió por primera vez en 1956 y luego en 1981 David Lebert demostró que el defecto estaba en el cromosoma 15 con una eliminación de este mismo. La prevalencia, según el doctor Ledbetter, es entre 1 a 15.000 a 1 a 25.000 personas y este síndrome es la causa diagnosticada genética más común para la obesidad. En Estados Unidos se conoce más de 6.000 individuos y la Organización Internacional de Prader-Willi, representando más de 100 países, conoce más de 25.000 casos en el mundo. Entonces, una vista general. Síndrome de Prader-Willi es una condición compleja genética, endocrina y de desarrollo neurológico que tiene muchas complicaciones médicas potenciales. Las pruebas genéticas son esenciales para confirmar el diagnóstico y definir el genotipo que se tiene con SPW. Y el análisis de metilación de ADN puede hacer un diagnóstico concluyente en más del 99% de los casos. Entonces, ¿cómo se sospecha el diagnóstico de síndrome de Prader-Willi en neonatos? Se debe sospechar en cualquier neonato con hipotonía, que no amamanta bien, que llora débilmente o tiene falta de apetito. Los niños de sexo masculino tienen los testículos no descendidos o un saco escrotal hipoplástico y las niñas tienen la labia hipoplástica. También hay una hipotonia y hipogonadismo, que estas son pistas claves también para esto. También un gestalt o estructura facial y una hipopigmentación son pistas que ayudan, pero algunos de esos bebés no tienen esa apariencia y no tienen esa pigmentación clara. Entonces, ¿qué tal en la parte de la infancia? Las características principales: obesidad, hiperfagia, aumento del apetito. Habrá una historia de hipotonia, mal tono muscular y el no desarrollo como neonatos, el hipogonadismo, la infertilidad, baja estatura, pequeñas manos y pies. Esto debido a la deficiencia de la hormona de crecimiento y un comportamiento rígido característico, una o incapacidad intelectual moderada, ligera, y hay una falta de la contribución paterna 15q11q13 en la región por diferentes mecanismos que vamos a hablar. Y el síndrome de Prader-Willi es un ejemplo de un fenómeno raro que se llama impronta genética. Es decir, la fuente parental del gen tiene una gran diferencia en esa región.
para saber si el gen vino de el padre o la madre. La mayoría son mandelianos, no les importa, pero en este caso sí. Ahora, para ponerlo en perspectiva, ustedes pueden ver dos cromosomas 15. Aquí en la izquierda tienen un 15 normal, pero a la derecha tienen un 15 que está eliminado en 15q12. Esta región desaparece y bajo el microscopio se ve muy pequeña, pero sí con los análisis de ADN se encuentran 6 millones de pares base. Cuando hablamos del síndrome Prader-Willi también tenemos que mencionar el síndrome de Angelman, porque ambos se deben a un defecto en el 15q11q13 en esta región. El síndrome de Angelman es diferente. Los niños tienen típicamente una discapacidad intelectual severa, una ausencia o muy pobre habla y tienen una parte atóxica con unos movimientos de las manos acentuados. Entonces, la diferencia es qué contribución parental está haciendo falta. En el síndrome de Prader-Willi es la falta de la región paternal, la región del padre. Y en Angelman es la falta de la región maternal, esta región de la madre en los cromosomas. Entonces, volviendo en la historia, en principios de los 90, mi laboratorio publicó un documento, un estudio introduciendo el análisis de metilación de ADN para diagnosticar el Prader-Willi y en la mayoría de casos el síndrome de Angelman o Angelman. Esa metilación ahora se usa en todo el mundo. En el 92 fue la primera generación con análisis de metilación y en el 96 sacamos un mejor análisis mucho más claro. Y un individuo normal tiene una contribución metilada de la madre que se muestra aquí en 4.3K y una no metilada en 0.9 kilobases. Los pacientes de Angelman les falta la contribución materna y solamente tienen la paterna de Prader-Willi, mostrando una contribución metilada de la madre y la ausencia del padre. Más adelante, en los 90, el laboratorio de Dave Ledbetter salió con este estudio específico de metilación PCR, con la ventaja que era más rápido que el análisis sanguíneo que hacíamos nosotros y no involucraba la radioactividad. Entonces aquí podemos ver un individuo normal con dos bandas Angelman con solo la paterna y Prader-Willi con solo la materna y le faltaba la contribución del padre. Así que esta es la técnica que se usa principalmente en el mundo. Entonces hay tres formas diferentes de tener este síndrome de Prader-Willi. Todas involucran un compromiso del 15q13 de esta región. Podemos ver en la izquierda, este diagrama muestra un cromosoma normal, paterno y materno, 15q13, designados en azul y rosado. El 70% de los individuos con Prader-Willi tienen la eliminación de esta región en el cromosoma del padre. Otros 20 a 30% solamente tienen 215 heredados de la madre. Eso se llama el diasoma uniparental o disomía uniparental. Y otra clase que se conoció en los 90 que se llama defectos de impronta, donde no había una eliminación, no hay disomía uniparental, tienen el 15 del padre, el 15 de la madre, pero hay un defecto en la región de la impronta. Y esta región o este 15, a pesar de que vino del padre, tiene una impronta materna. Piensa que vino de una mujer. Lo que sucede es que el padre pasó el gen de su madre, pero no cambió la impronta. Entonces, esa impronta parece femenina. Y ese es donde se activa el gen de Prader-Willi. Nuevamente, todos los subtipos genéticos pueden ser tomados por metilación de ADN. Es altamente sensible, altamente específico.
Y esto es solamente una vista general de la región que tenemos aquí. Nuevamente 5 a 6 millones de pares base y hay mucho que sucede. Hay 20 o más genes en esta región y en esta región Prader-Willi hay más o menos 10 genes que se muestran en azul y luego tenemos dos genes que se muestran en color naranja que son responsables del gen de Angelman. Si no hay una expresión de estos genes, tiene Angelman. Si no hay estos genes, entonces tiene Prader-Willi. Y hay genes en los lados extremos en verde que no están impresos o no les importa si vinieron de padre o madre, pero típicamente están involucrados en la eliminación que sucedió en tanto Prader-Willi como Angelman. Por debajo tenemos una eliminación tipo 2 desde el punto de quiebre 2 al 3 o BP2 a BP3 y el tipo 1 que es del BP3 al BP1. Y estas eliminaciones suceden en la región porque hay bajo copia y repetición. Entonces, de manera simple se puede pensar como regiones frágiles para efectos de entender estas eliminaciones. Entonces, ¿cómo se establece el diagnóstico? Bien, se comienza con análisis de metilación de ADN. Esto diagnostica más del 99%. También comenzamos al mismo tiempo con un arreglo oligo SNP. Ahí también se le llama microarreglo de cromosomas o CGH. Bueno, hay muchos sinónimos, pero este va a tomar la clase de eliminación y el tamaño, así como micro eliminaciones que solamente sacan el centro de impronta o el gen principal de Prader-Willi que se llama SNORD11.6. También hay más de 10 genes involucrados en Prader-Willi, así que se llama síndrome de genes continuos, pero el SNORD116 es el mayor, el más conocido. Y este microarreglo toma el 70%, no el 100%, pero el 70% de disomía 15 uniparental. Antes usábamos eh, fluorescencia para confirmar una eliminación, pero ahora estamos usando microarreglos. El FISH les muestra una eliminación, que es esta fluorescencia, pero no les da el tamaño, ni tampoco interpreta la disomía uniparental, ni la eliminación de impronta centrada. Si la metilación de ADN es positiva, pero el microarreglo o FISH es normal, hay que hacer un análisis de polimorfismo de ADN. Esto mira los padres y el niño y su herencia para distinguir la clase final de UPD versus un defecto de impronta. Y tenemos un estudio en Gene Reviews. Ustedes pueden acceder por Google a Gene Reviews y luego escribir PWS y sale un artículo que yo escribí con mis colegas y Gene Reviews es una muy buena fuente para otras condiciones genéticas. Es financiada por el Instituto Nacional de Salud en los Estados Unidos, así que está disponible libremente para todos en el mundo. Quiero cambiar entonces ahora de tema y hablar de la nutrición en el síndrome Prader-Willi. La forma de pensar tradicional en Prader-Willi dice que había dos fases de síndrome Prader-Willi. Fase 1, donde el bebé estaba hipotónico, había mala alimentación y una falla de desarrollarse, o FTT, se tenía que alimentar por tubo o con una gastrostomía o gástrico nasal y también había hiperfagia en la fase 2, dando lugar a la obesidad. Entonces esto comenzaba entre los 1 y 6 años de edad, típicamente 2 a 4 años de edad. Pero hace unos 20 años más o menos, después de ver varios cientos de pacientes, me di cuenta que era demasiado simple esta definición. Entonces, un endocrinólogo, Jen Miller, se unió conmigo hace unos 18 años y construimos lo que ahora se acepta como la verdadera fase nutricional de síndrome Prader-Willi. Son 7 con algunos subtipos. La primera fase es una reducción del movimiento fetal
y el peso es menor 15% al de los hermanos. Y luego la fase 1A tiene mal apetito y alimentación de 0 a 9 meses. Necesita asistencia y típicamente va de 0 a 9 meses. Algunas personas miran esta fase a los 6 meses, otros están a los 12, pero el promedio son 9 meses para pasar a la fase 1B. Ahora se están alimentando bien, están en la curva de crecimiento, no hay un tubo de alimentación y esto dura más o menos 2 años, hasta los 2 años de edad o 25 meses. Y luego la fase 2A empieza a subir el peso y hay un aumento en calorías. No, bueno, el peso sube sin peso en calorías, se corrige, pero entonces empieza a aumentar de peso y subir en los percentiles. El grupo de Cambridge con el doctor Tony Holland también mostró este fenómeno que a los 2 años de edad más o menos los niños con Prader-Willi empiezan a aumentar de peso sin apetito excesivo o aumento de calorías. En la fase 2B, a los 4 años y medio de edad aproximadamente, sube de peso, pero también sube el apetito y suben las calorías, a menos que los padres intervengan. Así que este es el principio de ese aumento de apetito. Y luego en la fase 3 se presenta la hiperfagia. Entonces hay un aumento de apetito y casi nunca se siente satisfecho, saciado. Esto empieza a los 8 años aproximadamente, perdón, y luego llega hasta la adultez. Y en la fase 4 el apetito ya no es insaciable, es decir, pueden sentir algo de saciedad y de pronto se normalice. No lo vemos en todos los pacientes, lo he visto en algunos adultos y algunos adultos no tienen esto. Y yo les sigo más de 100 adultos con síndrome de Prader-Willi, pero muchos de ellos viven en la vivienda colectiva. La fase 4 es variable, no todos entran en ella, pero algunos de los pacientes sí. Y yo diría que estas fases nutricionales han sido aceptadas por expertos en todo el mundo. Ahora, aquí tenemos una imagen de un niño recién nacido con Prader-Willi. Pueden ver su rostro característico, tiene la parte temporal más angosta, tienen la forma característica de los ojos, está alimentado por tubo bucal. Puede ver la hipotonía de este niño con posición de ancas de rana y el saco escrotal hipoplástico, los testículos no descendidos frecuentemente. Y ven en la curva de crecimiento con peso abajo y longitud arriba. Y pueden ver el peso que varía por el percentil 5, luego baja, luego sacamos el tubo y a los 27 meses de repente aumenta drásticamente a menos que se intervenga. Y nuevamente seguimos a este bebé como un halcón y sabíamos cuántas calorías estaba consumiendo y no estaba en exceso calórico cuando el peso empezó a subir. Ahora está una niña unos años mayor, está en la fase 2B, que es un poquito temprana, pero podemos ver ya la obesidad, tiene la cicatriz del tubo G2 y empezó a pellizcarse la piel. Y aquí esto es lo que pasa si no regulamos las calorías y aseguramos el alimento. El peso sube y sube y no lo vi sino hasta los 12 años y luego cambiamos esto rápidamente. Pero fue retirada de esa vivienda colectiva en ese momento la mamá o de su vivienda personal porque la mamá no estaba haciendo una buena regulación. Luego un niño de 19 años en fase 3 que la gente ve con Prader-Willi típicamente. Bien, ¿cuáles son las metas? Aquí necesitamos una guía nutricional continua durante la vida de este paciente. Inicialmente se busca o se tiene una poco desarrollo, entonces hay que asegurar que el niño tenga calorías suficientes, pero no queremos que ese bebé reciba demasiadas calorías. Si tiene un tubo de alimentación, puede estar en el peso del percentil 50 o 70, pero eso es demasiado. Debemos estar en el 25, porque los niños
con Prader-Willi tienen más grasa corporal que un niño típico y va a aumentar fácilmente de peso y en esa etapa no tienen el apetito incrementado, entonces no queremos que sea demasiado gordo antes de que suba el apetito. Tenemos que ver las calorías cuidadosamente y ajustarlas. La curva de crecimiento es muy poderosa, es una prueba donde se sigue el crecimiento del bebé. La longitud, peso y la proporción debe ser seguida por el pediatra y cada 2 a 4 semanas tiene que estar dado de alta en el hospital y luego mensualmente. La mayoría de los niños se van a casa con un tubo nasogástrico, así que tiene que ser monitoreado cuidadosamente. Típicamente el bebé pequeño no va a llorar por alimento, así que los padres tienen que asegurar que el niño se alimente. Ellos no lo van a despertar a los papás. Y normalmente con estos niños empieza a reducirse la necesidad calórica a los 15 meses de edad. La literatura ha demostrado, y nuestra experiencia también, que a veces después de 15 a 18 meses de edad, la necesidad calórica puede ser entre 60 y 80% del rango diario permitido para un niño típico. Entonces se necesita una dieta saludable, carbohidratos simples y empezar con frutas y verduras y evitar el azúcar y los jugos de frutas. Este es un diagnóstico temprano con su buen resultado y terapia de crecimiento de hormonas. Estos son dos hermanos. eh, el de la izquierda no tiene Prader-Willi y el de la derecha sí tiene Prader-Willi y se ve muy bien. Está delgado, tiene una cara alargada. Pueden ver también su cicatriz del tubo. eh, un poquito torpe porque se cae y tiene cicatrices, pero le va muy bien. Pero hay que vigilarlos y guiarlos para que no se sobrealimenten cuando lleguen a esa edad. Y esta es una adolescente, una mujer con Prader-Willi que se ve muy bien. Pero obviamente esto toma mucho trabajo, mucha supervisión y mucha seguridad alimentaria. Entonces, ¿qué pasa si no hay seguridad alimentaria? Bueno, este es Jeremy, tiene 16 años de edad, se veía muy bien, tenía terapia de hormona de crecimiento, pero se murió por una necrosis gástrica después de una sobrealimentación. Todo el mundo estaba vigilando 364 días del año, pero esa sola Navidad, ese día, la familia fue a un buffet y todos pensaban que alguien lo estaba mirando y él consumió demasiado alimento y entonces tuvo esa necrosis gástrica. Y otra característica es que casi nunca vomitan, tienen dificultad de vomitar como un individuo normal y tienen un vaciado gástrico lento, así que el alimento se deposita, eh, no hay una buena digestión y luego hay una necrosis. Los beneficios del diagnóstico práctico y rápido. Hemos desarrollado nosotros esto en los 90 con un diagnóstico temprano y tratamiento. Obviamente un conocimiento clínico temprano y defensa de los grupos, por ejemplo, la Asociación Colombiana de Apoyo que está haciendo este simposio, también SPW en Estados Unidos, la Organización Internacional de SPW, ellos han aumentado la conciencia de esta condición y la conciencia es importante para tomar decisiones y diagnósticos tempranos. Técnicamente en nuestro estudio en los hospitales, estos niños están siendo diagnosticados en menos de 2 semanas de edad, donde cuando yo llegué al entrenamiento en los 80s, a esta capacitación, estaban entre 8 a 12 años de edad antes de que hubiera buenas pruebas genéticas que comenzaron a salir en los 80s, las pruebas salieron en los 90 y luego una explosión allí. Así que esto permite una buena consejería
una guía anticipada, modificaciones de comportamiento y tratamientos, como la terapia de la hormona de crecimiento y otros ensayos clínicos. Lo clave es tomar la decisión correcta con el diagnóstico correcto. Finalmente, yo quiero hablarles sobre la Asociación Internacional de Síndrome Prader-Willi y la reunión que viene en Irlanda en julio de 2022. IPSO la está organizando, ojalá ustedes puedan asistir y podamos estar ya libres de esa pandemia del COVID-19. Dicho esto, tomaré sus preguntas y les agradezco mucho por su atención el día de hoy. También quiero hacerles esta mención. El doctor Dan Driscoll de la Escuela de Medicina de la Universidad de la Florida. Voy a estar hablando del síndrome Prader-Willi, la parte genética y nutricional. Así que espero que todos se sintonicen con la Asociación Colombiana del Síndrome Prader-Willi. Es un muy buen programa y ojalá los vea allá a todos. Muchas gracias.